Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar con la resolución de un problema de estática que vino en la primera práctica de algún horario. En este problema nos dice, la tubería está sometida a la fuerza de 80 newton y nos están pidiendo determinar el momento de la fuerza con respecto al punto B. Entonces, nosotros sabemos que por definición el momento de una fuerza es igual al producto de su vector posición por su vector fuerza. Entonces, vamos a usar esa definición para calcular el momento con respecto a B. El momento respecto a B viene dado por el producto cruz del vector posición, en este caso de B a C, por la fuerza que pasa por ese punto C. Entonces, la idea de este problema es encontrar vectorialmente esos dos vectores, ¿no? Tanto el posición como el vector fuerza. Ok, entonces vamos a primero calcular el vector posición. El vector posición BC es igual al punto final, que es C, menos el punto inicial, que es B. Ahora, ¿cómo calculamos C? Si nos damos cuenta, C tiene componentes tanto en X, en Y y en Z. Entonces, vamos a visualizar esos componentes que hay en esos tres ejes. En el eje X vemos que hay 250 milímetros y 300 milímetros. Entonces, en el eje X habría 250 más 300, nos daría 550 milímetros. Ahora, para nosotros trabajar, tenemos que dar las unidades en metros, porque al momento que vamos a empezar nuestro resultado de momento, lo vamos a dar en newton por metro. Entonces, para pasarlo a metros, lo dividimos entre 1000. Entonces sería 550 milímetros entre 1000, lo que nos va a dar un valor de 0,55. Eso es lo que tenemos en X. Ahora en Y, en el eje Y vemos que hay 400 milímetros, que sería 0,4. Y en el eje Z vemos que hay 200 milímetros. Sin embargo, esto está en el eje Z negativo. Entonces hay que tener cuidado y mucho con los signos. Sería menos 0,2. Ok, entonces, ahora, el punto B está directo, ¿no? El punto B está dentro del eje y simplemente tendría como componente 0,4 en el eje Y, a lo largo del eje Y. Entonces, colocamos el punto B por acá. En X no hay nada, en Y tiene 0,4 y en Z también tiene 0. Entonces procedemos a restar y calcular el vector BC. Sería, si restamos, nos daría 0,55, punto y coma, acá 0 y acá menos 0,2. Listo, ya tenemos el vector BC. Ahora vamos a calcular el vector fuerza. Para calcular el vector fuerza vectorialmente lo vamos a hacer mediante descomposición, pero vamos a descomponerlo en 3D usando los tres ejes cartesianos, ¿no? Vamos a usar la descomposición, pero en 3D. Entonces, para ello nos guiamos de unas flechitas. A ver, este vector de acá, que es 80, lo vamos a descomponer en el plano XY, que sería este vector, y en el plano Z, que sería el vector de aquí. Entonces, eh, ¿cómo se descompone? Simplemente aplicando un poco de trigonometría, ¿no? El de acá es 80, entonces trabajamos con este angulito que es de 30 grados y esta parte nos daría 80 coseno de 30. El de aquí nos daría 80 seno de 30. Ya tenemos la componente en el eje X, que sería 80 seno de 30. Sin embargo, para abajo hay que tener cuidado que este valor va a ir con signo negativo. Ahora, las componentes en el eje, en el plano XY, el vector está de forma inclinada. Hay que todavía descomponer tanto en X como en Y. Entonces,
Si descomponemos aquí en X, el X nos va a dar, ahora vamos a trabajar con este ángulo de 40 grados y nos daría 80 coseno de 30 por el seno de 40. Y para la componente en Y, la componente en Y sería este de aquí, sería 80 coseno de 30 y por el coseno de 40. Coseno de 40. Entonces simplemente estamos descomponiendo en los tres ejes. Con esto ya tenemos las componentes. El componente en X sería esta, la componente en Y sería esta, y la componente en Z sería esta, pero con signo negativo. Entonces, podemos expresar la fuerza de la siguiente manera. F sería igual la componente en X, que sería 80 coseno de 30, seno de 40, punto y coma, componente en Y, 80 coseno de 30, coseno de 40, y la componente en Z, que sería menos 80 seno de 30. ¿Qué hemos aplicado? Solo hemos aplicado un poco de trigonometría. Ahora, si operamos estos valores, nos va a dar lo siguiente. Operamos con la calculadora, nos va a dar F es igual a 44,53, punto y coma, 53,07, punto y coma, menos 40. Entonces ya tenemos expresado también la fuerza de forma vectorial. Recordemos que la fuerza está en Newton y el vector posición lo hemos dado en metros. Ahora, para el cálculo del momento, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a usar el método de determinantes. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar acá el I, J, K. En la segunda fila vamos a colocar las componentes del vector posición, que sería 0,55. Sería 0,55. Sería 0 menos 0,2. Y en la tercera fila vamos a colocar las componentes de la fuerza, que sería 44,53, 53,07 y menos 40. Ahora, este cálculo se puede hacer directamente con la calculadora. Hay algunas calculadoras que te permiten operar directamente el producto cruz. Sería más rápido. Si lo puedes hacer con tu cálculo, lo haces directamente. Pero para esta ocasión lo vamos a hacer de forma manual. Entonces sería I. Y acá colocamos, en este caso, los valores que van a ir en la determinante. Eliminamos fila, columna, nos quedaría 0, menos 0,2, acá 53,07 y menos 40. Ahora seguimos con el siguiente, que es KJ, pero con signo negativo, ¿no? Menos J. Igual colocamos los valores que queden de eliminar fila, columna, que sería 0,55, sería menos 0,2, 44,53 y menos 40. Y listo. Para acabar, acabamos con K. Eliminamos fila, columna. Nos queda 0,55, 0, 44,53 y 53,07. Entonces, esas son las determinantes que se deben calcular para hallar el momento. Finalmente, si operamos esos valores, nos va a quedar lo siguiente. En I vamos a tener lo siguiente. En I vamos a tener 10,61. Luego en J vamos a tener lo siguiente. 13,09. Y en K vamos a tener el siguiente valor. 29,19. Estos son los valores ya operados en la determinante. El valor de J ya está operado con su signo negativo.
Entonces, estos valores serían los valores para el momento. También el momento se puede expresar de la siguiente manera como terna, que sería 10,61, punto y coma, 13,09, punto y coma, 29,19. Las unidades que hemos trabajado son los newton y metros. Entonces, esta sería la respuesta para ese primer ejercicio.